Primero quiero hacer una breve reseña de cómo Mercosur llegó hasta nosotros. Aparentemente parece que surgió en los años ya 90, pero realmente lo trabajamos en Aladi cuando tuvimos que transformar Alal al Aladi. Y eso fue porque ya la Aladi tenía otro concepto para la integración. Se debió a que no pudimos avanzar en la Alal y además había una subregión que se había incorporado precisamente acá en una reunión de cancilleres en Asunción. Cuando tratamos incorporar el patrimonio histórico de la Alal en la Aladi, surgió la idea de conformar también una región para poder negociar bloque a bloque con el Grupo Andino entonces. De ahí comenzó lo que se dio en llamar Abramex, Argentina, Brasil, México, más Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, que se había alejado del Grupo Andino por cuestiones de decisiones sobre capital. A partir de ahí se fue desmembrando del grupo y quedó solamente Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina en un acuerdo 26, porque Chile no pudo seguir hasta que llegaron la reunión de conformar un mercado común Argentina y Brasil, allá por el año 86, ya transcurrido al ADI, y que tuvo la posibilidad a partir de ahí de buscar también Paraguay y Uruguay acercarse a este movimiento. Fueron invitados por los dos países que tenían el proyecto y se creó una comisión cuatripartita a la que estuvo Paraguay y Uruguay invitados. En el año 90, mediados del 90, con la intención de que a final del año 90 tuviéramos el mercado común del sur para poder iniciar el 1 de enero. No lo pudimos hacer. Felizmente también estaba el senador presidiendo en nuestro Senado y tuvimos que venir también el doctor Salum Flecha entonces, Moreno Ruffinelli, y entonces ahí pudimos transmitir toda la tarea realizada. Es decir, que nuestro país siempre estuvo trabajando para este mercado común. Al principio se quiso hacerlo como del Cono Sur, pero a propuesta de Paraguay quedó Mercado Común del Sur con las siglas Mercosur, porque se buscaba tener una sigla que impactara. Entonces ahí surgió y desde entonces Paraguay trabajó para que el tratado, a pesar de que los demás también querían, pudiéramos traer a Asunción con la intención, según nuestra estrategia, de que la sede, de que el Mercosur estuviera en Asunción. El presidente Wasmosy consiguió el local después, posteriormente. Hoy ahí está el Tribunal de Revisión del Mercosur. Esa iba a ser, porque en Ouro Preto también con la presidencia del presidente Wasmosy, el protocolo Ouro Preto estableció una comisión de comercio que la estrategia de Paraguay era que fuera permanente. La comisión sería similar a la que tiene la Unión Europea, una comisión europea, una comisión del sur. Pero algunos de los negociadores tuvieron que partir para otros rumbos y entonces hubo un cambio de estrategias. O se desconoció o se perdió. Pero esa fue la idea inicial del Mercosur. Y así actuó Paraguay y actuó con fuerza. Actuó con fuerza y agradezco que esté el presidente Wasmosy porque lo metimos a él una vez en un compromiso. Retiramos al Mercosur cuando estaban llegando los presidentes en Buenos Aires en el año 94. Tuve que llamar al presidente y decirle que nos retiramos y que si él no estaba de acuerdo y quiere asumir el costo político, que mande otro negociador. ¿Y qué hay que hacer? Me dice, acá está el canciller, puede hablar con el canciller de la parte que causó la molestia de Paraguay. Y le dije, no, está a nivel de presidente. Y tuvo la gentileza de tomar en sus manos
hablar con el presidente de Uruguay, porque se suscitó por un problema que Uruguay quería tener para el acceso de Chile al Mercosur como asociado, restarle a Paraguay la negociación que tuvo para la carne paraguaya, que en principio era 10.000 toneladas, y aún así tuvimos que negociar internamente porque nos decían, ¿para qué pedimos tanto si no vamos a poder cumplir? Y la Cancillería tuvo que discutir un poco con los otros ministerios, manifestando que eso iba a ser poco para el futuro. Conseguimos convencer a nuestra gente y entonces cuando los demás países quisieron reducir eso, porque Chile dijo, distribuyan esto entre los 4. Entonces nosotros que teníamos en Aladi ya 4.000 toneladas, íbamos a reducir a 2.500 toneladas, era una barbarie las cuestiones que iban a suscitar. Felizmente nos enteraron nuestros asociados de la Asociación Rural, pero conseguimos, con la jugada que hicimos, la estrategia de que nos retirábamos y la intervención del presidente Wasmosy para que se volviera todo a foja cero y quedara como estaba las negociaciones bilaterales de Paraguay-Chile. La misma situación ocurrió en Cartagena de Indias, cuando el ingreso de Bolivia quiso, siendo socio, tener el mismo tratamiento de Paraguay y Uruguay. No pudimos hasta las 4 de la mañana decidir algo al respecto, entonces retiramos también a Paraguay del Mercosur. Pero, felizmente, estaba el mismo presidente y se pudo arreglar de esa manera. Así comenzamos nuestra historia. Hoy estamos en una situación un tanto curiosa. Lo digo curiosa entre paréntesis porque no está por los canales que se previó y que se tuvo necesidad de tenerlo presente siempre como protección a los países de menor dimensión económica, para que nunca hubiera posibilidades de una dependencia de los que sí tienen mayor poder económico. Ese grupo cuatripartito elaboró lo que hoy conocemos como Tratado de Asunción, prácticamente sin modificaciones por los estados partes, y comenzó el camino a Asunción en marzo de 1991. También negociamos que, como se firmó en marzo, tuviera un efecto retroactivo para todo el programa de liberación del comercio. Se inició el 1 de enero de 1991. Nosotros lo suscribimos en marzo y recién se aprobó mucho tiempo después, cuando se logró depositar todos los tratados ratificados por los estados partes. Aclaro que Paraguay y Uruguay lo hicieron antes. Pero tuvimos que aceptar esperar para hacerlo público después los 4. Bueno, con este tratado, que era a continuación lo que inició Brasil y Argentina, se convirtió entonces en ese Tratado de Asunción. Con ello se ratificaron todos los acuerdos que habían avanzado bilateralmente Uruguay, también asociado antes que Paraguay con la Argentina y Brasil. Ahora, el Mercosur. El Mercosur, los negociadores de los países, teníamos presente que eso estaba entre la realidad y la utopía. Nunca sería posible en 5 años lograr un mercado común que a Europa le costó más de 40. Pero nuestra sorpresa fue que hubo entendimiento, y fue así hasta 1997, en que fue demostrado algún interés y desarrollo entre las partes, porque seguramente todos empujamos, como se dice vulgarmente, la carretilla, y en el buen sentido. Todos estábamos queriendo que este proceso no se desvirtuara, como fue ocurriendo más adelante. Así, entonces,
En ese tratado se le incorporó a Paraguay y Uruguay y a partir de ahí los cuatro fuimos los responsables de todo lo que pudiera ocurrir de ahí en más. Todos. Las decisiones deben ser con presencia de los cuatro y también con el voto afirmativo de los cuatro. No hay votos negativos, no hay explicaciones posibles. Luego lo fuimos mejorando y esa realidad entre la utopía que nuestros países son, con sus potencialidades, limitaciones y expectativas, avanzando hasta que se produce lo que ya todos conocemos, lo que nuestros técnicos, expertos, diplomáticos opinan y que muchos tienen razón, para no decir todo. Entonces, seguirá existiendo el Mercosur si tenemos la capacidad de combinar en dosis adecuadas la realidad y la utopía. La realidad de lo que somos y la utopía de lo que queremos hacer. De eso se trata, de hacer, no de ser. Hay que trabajarlo. Ya los filósofos chinos nos dijeron que si no se hace, no se aprende. Así que la acción inmediata no es política ni simplemente técnica. Sin embargo, constituye el único camino posible para inducir y reducir el riesgo de que el Mercosur se incorpore a la larga lista de experiencias frustradas de integración entre países en desarrollo. Este destino no haría justicia a la experiencia que con frenos y arranques se ha venido desarrollando desde hace ya más de 2 décadas. La situación actual. Suspensión de Paraguay y retorno. Fin de la suspensión, es esto. Responde más bien a problemas y dificultades muy anteriores y que exceden la actual crisis jurídico-política derivada de la suspensión de Paraguay y de la aprobación ilegal del ingreso de Venezuela al bloque. La crisis del Mercosur tiene su origen sobre todo en su fracaso como instancia de articulación comercial y de política macroeconómicas, antes que en su acelerada desnaturalización en curso en la actualidad. Actualidad que apunta a convertir al bloque en una unión de carácter ideológico. Si estuviera acotada a las diferencias de interpretación de aquellas medidas adoptadas a tambor batiente a mediados del año pasado y mediados del presente mes, que rozan con la extorsión. Convenir que la única solución que queda para resolver las diferencias en materia comercial y política es la negociación diplomática. Disculpen que estoy un poco afónico por falta de agua. Nosotros actuamos de forma legal. Lo que sucedió, que fue absolutamente legal, la suspensión de Paraguay fue arbitraria, injusta e ilegal, afirmó el canciller embajador Luis María Ramírez Boehner, que comparto la opinión de mi maestro y mentor en la diplomacia. Muchas gracias.
En síntesis, la decisión de incorporar a Venezuela al Mercosur en los términos de que fue tomada es de una ilegalidad agravada por la ilegalidad del antecedente de la suspensión de Paraguay en el Mercosur, que impedía su participación en una decisión que va a alterar la estructura del Mercosur y su dinámica. Como lo dijo el ex canciller de Brasil, Celso Laffer, quien también hizo mucho para que el Mercosur estuviera funcionando, digamos, hasta este momento. Hipótesis internas. Vamos a esperar con calma y prudencia, lo recomienda el propio presidente electo, ex cancilleres y embajadores nacionales. Con el fin de ser objetivos y conscientes de que en el tiempo entre la toma de una decisión debemos y tenemos que proponernos tomar en cuenta muy poca o pocas hipótesis a demostrarnos, por lo menos parcialmente, de su utilidad. Arriesgamos algunas. Hipótesis número 1. ¿El Mercosur es beneficioso o puede potencialmente ser beneficioso en ciertas condiciones? Hipótesis número 2. Una revisión del Tratado de Asunción podría resultar muy efectiva para el Mercosur y por ende beneficiosa para sus Estados miembros, lógicamente a nivel del régimen de excepciones, efectivizar el proceso de decisión regional y beneficiar a los países más vulnerables de la zona. Caso particular del nuestro. Para terminar, una hipótesis más, las externas. Esas son internas. Las externas, una integración, acercamiento del Mercosur a las otras uniones aduaneras o uniones económicas puede permitir obtener mayor efectividad del bloque y mayores beneficios políticos, sociales y económicos para los Estados miembros. Por último, alguna estrategia, negociaciones. Son estratégicas, dada la actual complejidad geopolítica e interdependencia comercial que se ha creado con la situación actual de nuestro país en el Mercosur. Eso lo debemos desarrollar. A continuación estarán los expositores en los paneles respectivos y a ellos seguramente le va a tocar algunas cuestiones que sí son de singular importancia, por ejemplo, el levantamiento de la suspensión o retiro del proceso de integración, son incógnitas jurídicas, los aspectos técnicos aduaneros dentro o fuera del Mercosur, aspectos jurídicos de la suspensión del Paraguay en Mercosur y también el Mercosur que queremos y a dónde vamos, para concluir con Paraguay y su encrucijada entre el retorno y el abandono. Solo acaba de preguntar, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿De qué forma? ¿Y para qué negociar en la presente situación? El éxito dependerá de la razón de los tratados internacionales y de la fuerza de nuestras decisiones. Muchas gracias.